controlar el flujo de aire y poder hacer mediciones y estudios de aerodinámica, básicamente. Hoy, no sé si probablemente el evento es esto que ven acá, este dispositivo consiste principalmente en una cámara. Esta es la cámara principal del túnel de viento. Fíjense que contamos con dos acrílicos del otro lado y de este. Tenemos dos acrílicos bien grandes en los que podemos observar el interior de la cámara principal. Pero el túnel de viento tiene esta toma, esta es una toma de aire. Después, si se acercan de este lado, van a ver que tiene toda una rejilla bien distribuida, bien perpendicular, digamos, en su forma, que tiene como objetivo tomar un flujo de aire, estabilizarlo mediante esa rejilla y que ese flujo de aire circule por esta cámara principal. Después de circular por esta cámara principal, ustedes van a observar que se bifurca en dos caminos posibles, y esos caminos posibles terminan en esta parte de acá atrás principal, que es donde se encuentra el ventilador. Acá hay un ventilador que es el que permite el movimiento del aire y el que en definitiva produce que el aire ingrese de la toma principal y salga expulsado por acá arriba. Acá es donde sale el aire. Ustedes en la guía tienen a modo informativo, porque ese es el objetivo, digamos, que ustedes tengan a modo informativo al final de la guía una explicación sobre distintos túneles de viento. Ahí van, si lo leyeron o después léanlo, van a encontrar que hay distintos tipos de túneles de viento. Este, por ejemplo, es un túnel abierto, pero hay otros túneles que hacen recircular el aire. Entonces, por ahí aprovechan que este aire, que ya tiene una determinada energía cinética, volver a aprovechar esa energía y hacerlo recircular. Pero bueno, hay túneles de diferentes tamaños, hay túneles donde podemos hacer entrar un auto, hay otros por ahí un poco más chicos como este, pero bueno, lo valorable o lo que por ahí nos da mucho orgullo es que, como les decíamos recién, no todas las universidades, muy pocas cuentan con túnel de aire. Y bueno, y este ventilador principal, que es el que produce el movimiento del aire, tiene un eje que está conectado hacia un motor que está acá atrás de todo. Acá atrás hay un motor. Y este motor es un motor de corriente alterna que funciona, Fede le va a ir controlando ahora la velocidad a través de un variador de frecuencia. Este tipo de motores depende su velocidad de la frecuencia de la corriente alterna. La frecuencia de nuestra corriente alterna de la pared, digamos, es 50 Hz, ¿no? Todos saben eso. En otros países, en Brasil es 60, por ejemplo, depende de algunos países, pero siempre anda en ese orden. Entonces, si nosotros no tuviéramos un variador de frecuencia, y de hecho en la antigüedad era la situación de este túnel de viento, solamente podíamos tener el motor a una velocidad o a algunas velocidades determinadas si le cambiábamos el número de polos. Creo que por ahí venía la mano, ¿no? Ah, un banco de resistencia. Ah, bueno, había alguna forma de cambiarle en 2 o 3 velocidades, pero no teníamos un ajuste fino. Por eso, antes, como ajuste fino se utilizaban acá 2 compuertas, que después Fede por ahí se las puede mostrar, pero un par de compuertas, ¿la abrís? Una compuerta igual del otro lado, de la otra rama. Entonces, ¿qué pasaba? Como el motor funcionaba a 2 o 3 velocidades fijas, una vez que nosotros llegábamos a una velocidad cercana a la cual queríamos hacer funcionar el túnel, para alcanzar la velocidad exacta a la que teníamos que llegar, utilizábamos este segundo ajuste, que era un ajuste más fino. Entonces, fíjense, a través de la apertura de estas compuertas, ahora el motor o el ventilador no solamente toma aire del frente, sino que parte del aire está tomando de acá. Entonces, eso hacía que en el interior de la cámara principal nosotros pudiéramos obtener velocidades intermedias, digamos. Eso hoy ya no hace falta, ¿por qué? Porque hoy disponemos de un variador de frecuencia que directamente ajusta la velocidad del motor en forma fina a través de la electrónica.
bien? ¿Alguna duda sobre el túnel de viento? ¿No? Bueno, ¿qué es lo más importante para la experiencia número 4, que es la primera que vamos a hacer? Lo principal que vamos a utilizar para la experiencia número 4, que es la medición de la velocidad del viento mediante un tubo pitot, es justamente el tubo pitot. El tubo pitot lo van a ver cuando se acerquen y después saquen fotos si pueden. Es un tubo metálico que tiene forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque en realidad el tubo pitot tiene que tener una parte, su parte principal, tiene que estar en la misma dirección que el flujo del aire o del viento. Y después se dobla, ¿para qué? Para poder salir para afuera de la recámara. O sea, el tubo pitot tiene parte en el interior de la recámara y otra parte que sobresale hasta acá afuera. Y el tubo pitot cuenta con dos zonas o dos cavidades que acá afuera se conectan a dos tomas. Fíjense que acá hay dos mangueras conectadas. ¿Por qué? Porque una de las tomas del tubo pitot está conectada a esta manguera. Esta es la toma estática. Ahora vamos a ver ahí el pizarrón cuál es. Está conectada con esta manguera y la otra toma del tubo pitot está conectada con esta otra manguera. Y ambas terminan conectadas a un tubo en U. Este tubo en U, en su interior, tiene un fluido manométrico que es alcohol. Y no solo eso, sino que también tiene una inclinación que ustedes pueden observar. Fíjense que no está vertical, sino que tiene una determinada inclinación. Esta inclinación, anótenla, es 30,0 grados. ¿Está bien? Esta es la inclinación del tubo en U. ¿Qué va a pasar? Cuando Fede accione el túnel de viento, nosotros vamos a observar que el tubo pitot, con sus conexiones a estas dos mangueras, que a su vez están conectadas a este tubo en U, a las dos ramas del tubo en U, vamos a observar que el fluido dentro del tubo en U, fluido manométrico, se desequilibra. Si ustedes, los que están acá cerca, observan en este momento, el tubo en U está equilibrado. En las dos ramas tiene la misma altura del fluido. Pero cuando empiece a funcionar el túnel de viento, vamos a ver que ahora se va a producir un desequilibrio en esa altura. Va a haber una rama del tubo en U que tiene una altura menor y otra rama que tiene una altura mayor. Esa diferencia de alturas es la que nos va a permitir calcular la velocidad del viento en el interior del túnel de viento. Ahora vamos a ver el pizarrón bien de dónde sale. Pero esa velocidad que vamos a hallar con el tubo pitot y el tubo en U va a ser nuestra velocidad teórica. Y la vamos a contrastar contra una velocidad experimental que va a ser la velocidad medida por un otro instrumento que tenemos acá, que es un anemómetro digital. Este es el anemómetro digital, que está conectado mediante un cable a una sonda que también se mete adentro de la recámara de viento. Entonces, esa sonda consiste ni más ni menos que en una hélice. A medida que el viento se mueva con mayor velocidad dentro de la recámara, esa hélice va a girar con mayor velocidad y nos va a dar la lectura en la pantalla del anemómetro. ¿Cómo se llama? Anemómetro digital. Esa va a ser nuestra velocidad experimental. Entonces, la velocidad del anemómetro, que es nuestra velocidad experimental, la vamos a comparar con la velocidad teórica que vamos a calcular del análisis del tubo pitot conectado al tubo en U. ¿Está bien? Y todo se encuentra acá adentro. Después saquen una foto ahí adentro. Hay una parte del tubo pitot que entra y hay una parte de la sonda de este anemómetro digital que también entra dentro de la recámara. ¿Bien? ¿Vemos el análisis y después medimos? Vamos a ver un segundo acá el tubo pitot. El tubo pitot es un tubo metálico bien delgado, pero que tiene una cavidad interior, ¿no?, que se conecta con una de las mangueras que sale hacia arriba. Esta es la cavidad interior.
y tiene una cavidad que rodea esa cavidad principal interior, que es esta que dibujo acá, ¿no? Ambas cavidades tienen comunicación con la recámara del túnel de viento. La cavidad esta interior va a ver que el flujo de viento viene justo de frente, pero la cavidad lateral del tubo pitot va a ver que el viento le pasa de costado. ¿Lo ven? Porque la apertura, en esta punta hay una apertura, que ve que el flujo viene de frente. Pero en los costados, después observenlo, en el tubito se ven los agujeros. Pero tiene unos agujeros que están a los costados. Estos agujeros van a ver que el fluido pasa de costado, ¿no? Hablando de forma coloquial. Y eso nos va a permitir el siguiente planteo. Si yo considero dentro del túnel de viento el flujo estable y planteo Bernoulli entre dos líneas de flujo, una que va para arriba, una que va para abajo, pero no importa cuál de las dos, pero en dos puntos diferentes, supóngase esta línea de flujo, viene por acá, después se desvía y se va por arriba. Yo voy a plantear Bernoulli en el punto 1, que es justo adelante de esta apertura, y después en una segunda posición de esa misma línea de flujo, en el punto 2, que es cuando pasa justo por enfrente de la cavidad. Entonces Bernoulli nos decía que la presión en 1 más ρ por G por H1 más 1 medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado tiene que ser igual a la presión 2 más ρ por G por H2 más 1 medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. ¿No? Bueno, las alturas vamos a considerar que son iguales, o sea que estos términos los puedo simplificar, por considerar que las alturas son iguales. P1 y P2 no las puedo despreciar, B1 y B2 ahora las vamos a analizar. Pero ¿qué es lo primero que puedo ver? Bueno, voy a hacer la diferencia. P1 menos P2 es igual a 1 medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado menos 1 medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Eso es el planteo del tubo pitot. Pero el tubo pitot, a su vez, está conectado por dos mangueras a un tubo en uno. Y lo que vamos a observar nosotros es que la cavidad que ve el flujo de frente, vamos a observar que el nivel del fluido manométrico en esa rama del tubo en U, que está conectado, ¿no?, a esa rama, vamos a ver que baja el nivel. Y por el contrario, la cavidad lateral del tubo pitot, vamos a ver que la manguera que está conectada a la otra rama del tubo en U, vamos a ver que en esa rama el nivel del fluido sube. ¿Está bien? De acá ya podemos sacar una conclusión. Primero, ¿cuál? Que la velocidad en el punto 1 de acá en el ataque va a ser 0 ahí. ¿Por qué? Porque el fluido no va a poder entrar acá. En ese punto se detiene. Porque acá no hay, el aire no puede fluir. El aire está estático ahí. Todo estático ¿hasta dónde? Hasta este punto. Entonces la velocidad acá en 1 es 0. ¿Y qué me queda? Que P sub 1 menos P sub 2 es igual a 1 medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Ρ qué es? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es ρ? Bien, la densidad de qué? Del aire. Perfecto, porque estoy viendo la densidad de este fluido. Esta es la densidad del aire, ya le vamos a poner nombre. La densidad del aire. La velocidad 2 es la velocidad del aire o del flujo en este punto, pero que va a ser la misma que traía acá, digamos. Va a ser la velocidad dentro del túnel de viento. Por otro lado, yo les decía que vamos a observar que el tubo en U se va a producir una diferencia de altura. Bueno, ¿qué sabemos nosotros de hidrostática? Que si yo me imagino un nivel acá, dos puntos
un punto acá y un punto acá, la presión en este punto tiene que ser igual a la presión en este punto, porque están al mismo nivel dentro del mismo fluido. La presión en este punto, yo puedo decir que es, sin cometer mucho error, que es igual a la presión en 1. ¿Está bien? Entonces presión en 1 es igual a la presión en este punto, pero la presión en este punto es la presión en 2, fíjense que viene acá 2, la presión en 2 más esta columna hidrostática. Entonces presión en 2 más ρ por G por H. Pero este ρ, ¿qué ρ es? Del líquido que está acá adentro. Entonces acá le pusimos ρ del alcohol. Eso está por ahí medio desprolijo, pero ρ del alcohol por G por H. ¿Y esta H qué es? Es esta H. Esta diferencia de alturas vertical entre este nivel y este nivel. ¿Lo ven? Y bueno, una vez que tengo esta expresión, puedo poner P1 menos P2 igual a ρ del alcohol por G por H e igualar estas dos expresiones. ¿Qué me va a quedar? Que ρ del alcohol por G por H es igual a 1 medio de ρ del aire por la velocidad 2 al cuadrado. Si yo conozco la densidad del aire, esa la vamos a conocer, saquen el dato de los libros. La densidad del aire, conozco la densidad del alcohol, también la pueden sacar de los libros. Conozco la gravedad y conozco la altura H, que es la diferencia de alturas verticales entre estos dos niveles, entonces puedo calcular la velocidad 2, que es la velocidad del fluido dentro del túnel de viento. ¿Lo ven? Esta va a ser la forma en que vamos a calcular la velocidad teórica. Conociendo la densidad del alcohol, la densidad del aire, la gravedad, la aceleración de la gravedad y leyendo esta altura H. Que ahora les digo, no la vamos a leer directamente. ¿Por qué no la vamos a leer directamente? Porque si ustedes observaron, el tubo de luz está inclinado, ¿no? Ese tubo de luz está inclinado. Tiene un ángulo θ que es igual a 30 grados, 30,0 grados. ¿Está bien? Entonces, la escala que yo voy a estar leyendo va a estar inclinada. Yo voy a leer, en una escala, voy a leer una distancia d. Pero esa distancia d que yo voy a leer en la escala no es la diferencia vertical entre los dos niveles. Y recuerden ustedes que cuando estamos estudiando o viendo, analizando la presión hidrostática, lo que importa es la diferencia de alturas vertical. ¿Está bien? Entonces, H en realidad va a ser la proyección, esta va a ser H. ¿No? Yo voy a medir D, pero lo que tengo que usar en esta ecuación es la altura vertical, H. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Y bueno, yo sé que la distancia D por el seno del ángulo, en este caso va a ser 30, me tiene que dar H. Como este vale 0,5, porque el ángulo de 30, el seno de 30 me da 0,5, entonces lo que yo lea lo tengo que multiplicar por 0,5 para obtener H. Un compañero preguntaba recién, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo ponemos mejor el tubo en U vertical y leemos directamente? Porque como esta diferencia de alturas es probable que sea pequeña, inclinando el tubo en U, nosotros es como que amplificamos la escala. Si yo acá mido, no sé, 2 centímetros, H va a ser 2 centímetros, ¿no? Entonces, si yo lo pusiera vertical, voy a tener diferencias de altura muy chiquitas. Inclinándolo voy a tener una mejor lectura. Ese es el objetivo de inclinar el tubo en U. Pero lo que me interesa es que se entienda este análisis. ¿Se entiende? ¿Sí? Tubo pitot conectado con dos mangueras a un tubo en U.
hacemos el planteo por un lado del tubo pitot, por otro lado del tubo NU, y podemos hallar una expresión que nos permita calcular la velocidad dentro del túnel de viento. ¿Bien? ¿Lo hacemos? Pero fíjense dentro del túnel, fíjense bien el tubo pitot y la hélice del anemómetro, profesor. ¿Lo ven? Chicos, la lectura de la distancia D, la distancia que nosotros estamos leyendo acá, que está inclinada, 12 milímetros. Y la velocidad es 9,21 metros sobre segundos. 9,21 metros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, hagamos la última experiencia entonces. La última experiencia, la experiencia número 5, de nuevo, vamos a utilizar